Bueno, vamos a entrar a armas de luz. Esta es la penúltima clase de armas de luz. Hemos estado viendo varias interpretaciones o formas de ver las armas de luz, pero hoy voy a hablar de una de las armas de luz que necesitamos hablar de ella. Es muy importante hablar de ella. Y estas armas de luz, quiero que vayas conmigo a Romanos 13, del 11 al 14, y dice lo siguiente: la noche está avanzada. Quiere decir que si la noche está avanzada, se está haciendo más oscuro. Se acerca el día, es decir, antes de que amanezca es cuando más densas están las tinieblas. Así está el mundo. Antes de que venga Cristo, el mundo va a estar muy complicado, muy complicado. Pero en ese proceso, aunque la noche está avanzada, aparece una palabra clave: desechemos pues. O sea, quiere decir que en la noche es cuando más fácil nosotros nos podemos empezar a revestir de cosas, a ponernos indumentarias del mundo, a pensar como el mundo, a hacer las cosas del mundo. Y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Las tinieblas en los tiempos de Israel en Egipto eran tan densas que podían ser palpables, y solo el pueblo de Israel tenía luz en sus habitaciones. Y en las casas de los egipcios eran densas tinieblas. Si un judío o un hebreo salía a la calle, se podía envolver de las tinieblas. Pero si se mantenía en la casa, había luz ahí donde estaba. Así que no tenía para qué salir a la calle, no tenía para qué mezclarse con el mundo. Tenía luz en su casa. Entonces la recomendación era: desechemos pues las obras de las tinieblas. Y viene la palabra vistámonos. Y estas dos palabras, desechemos y vistámonos, son acciones que tenemos que tomar nosotros. Una es que tú tienes que desecharlas, yo tengo que desecharlas. Y la otra es vistámonos, es decir, yo no voy a esperar que alguien me vista, yo me tengo que vestir. Esta es una acción personal, te toca a ti hacerlo, no esperes que otro lo haga por ti. ¿Sí? Y aquí dice: vistámonos de las armas de la luz. Y ya vimos varias armas de la luz, no voy a recontarlo, ahí están los estudios en YouTube, los puedes buscar. Y luego en el versículo 13 dice: andemos como de día. Aquí es que tú no vas a desenchufarte de la fuente de luz, vas a andar como si anduvieras de día. ¿Qué quiere decir eso? Que no te vas a dejar intimidar por la noche, no te vas a andar comiendo las uñas por lo que está pasando en el mundo. No vamos a hablar de las cosas que suceden en el mundo a cada rato. Nosotros andamos como de día. La gente que nos rodea dice: ¿a poco no estás preocupado por lo que está pasando? No, tranquilo, vamos bien. Ya viene Cristo, tenemos una expectativa, hay una expectación tremenda y andamos como si anduviésemos de luz. El mundo está preocupado, el mundo se come las uñas por todo lo que está oyendo y lo que va a oír. Pero nosotros andamos en la luz, andemos como de día, honestamente, tenemos que ser honestos. Podemos hablar de que andamos de día y no somos honestos. Y luego empieza a hacer unas listas de las cuales vamos a ver esta noche, porque el tema de esta noche se llama pureza. Digan conmigo: pureza. Pureza. Vamos a hablar de pureza, ¿ok? Andemos como de día, honestamente. Y luego dice, empieza a hacer estas listas. Ahorita vas a ver varias listas, pero esta es una de ellas. Dice: no en glotonerías. Uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, ahí en Ezequiel 16:49, dice que este fue el pecado de Sodoma y Gomorra: abundancia de pan, ociosidad. No tuvo misericordia de los débiles. Son de los pecados que Sodoma y Gomorra tenían. Entraron en una degradación moral tan seria, tan fuerte, que empezaron a perder el rumbo, se empezaron a atacar unos a otros, y de tal manera que la ciudad entró en una decadencia espantosa. Pero la raíz de ese problema fue abundancia de pan. ¿Qué pasa cuando hay mucho pan, cuando hay mucha comida?
nos atrancamos, ¿verdad? Cuando vas a un buffet, te comes un plato y le entras al otro y te quieres ir por el otro, y ahí viene el de la revancha, ¿verdad? Dicen que había un concurso del que comiera más, y estaban todos comiendo, y entonces están grabándolos por televisión y entrevistándolos, y de repente este tipo está come, a ver quién comía más, y de repente le da un ataque. Y le ponen un micrófono. ¿Cuáles son sus últimas palabras antes que lo lleven al hospital? Dijo, el postre. Ese es un glotón. ¿Sí me explico? Ese es un ejemplo muy burdo, pero ojalá me entiendas. Glotonería son de las cosas que a Roma lo destruyeron. Son cosas que afectan, no nos damos cuenta. Entonces, comamos lo que nos pongan enfrente con agradecimiento, pero cuidémonos nada más. La obesidad es una de las señales de los últimos tiempos, ¿sí? Y tenemos que ser cuidadosos. Y yo hablo por mí, conste. O sea, no estoy aventando piedras, pero creo que esto es para todos. Uno de los problemas de las tinieblas de la noche fue abundancia de pan. ¿Qué pasa cuando hay abundancia de pan? Ya no necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque tienes el pan seguro. Cuando no hay pan, estás de rodillas buscando a Dios que te mande el pan de cada día. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, somos un pueblo que tenemos que decir gracias por la comida que nos da el Señor, y enseñar a nuestros hijos a dar gracias y a ser ordenados en estas cosas. Borracheras, pues es empezar a tomar, alcoholizarnos. Ahorita esa es la promoción, los jóvenes se están alcoholizando y para ellos es lo más normal del mundo, no tiene nada de malo según dicen. Pero si tú analizas los sellos en cada uno de los productos de los licores, te vas a quedar asombrado. Por ejemplo, tequila, cuervo. ¿Y qué tiene ahí? Un cuervote, ¿no? ¿Sí? Ron, Bacardí. ¿Y cuál es su logotipo? Un murciélago. Qué curioso, ¿no? ¿No se te hace curioso que tienen ese tipo de cosas ahí? Carta blanca. ¿Y qué es una carta blanca? Es una carta que tú firmas en blanco y pones ahí lo que es tuyo. Nadie firmaría una carta en blanco. Serías muy absurdo, muy tontito en firmar una carta en blanco. Sí estamos entendiendo. Los nombres que se les ponen a estos productos muchas veces ni nos damos cuenta, pero sí traen algo escondido ahí. Borracheras, dice aquí. No en lujurias y lascivias. La promoción de la pornografía, la manera de vestir de mujeres que provocan, o de hombres también. Lujuria y lascivia. Abrimos puertas. Y todo esto va en contra de tu pureza. Dice aquí, no contiendas, pugnas entre nosotros, pugnas entre la gente, pugnas, las contiendas, las luchas en el matrimonio, entre los esposos, las luchas entre los hijos y los padres, y las envidias. Las envidias. La envidia es otro elemento también que provoca este tiempo del mundo en el que vivimos, que hay envidia, que quieres tener lo que el otro tiene. Mucha gente, yo tengo un dicho ahorita muy frecuente, que el jardín de al lado es más bonito que el que tú tienes. Ya andas viendo el jardín de al lado y te metes al jardín de al lado y te das cuenta que es puro césped artificial, pero te fuiste con la finta, que qué bonito jardín y que no sé qué. Hay gente moviéndose a otras iglesias, no hombre, ya está bruto, que no sé qué, y andan viendo el jardín de al lado. Pues está bien, si quieres adelante, quédate ahí, por favor, no te andes moviendo. Pero ese es el problema. Cuando el hombre empieza a ver la mujer de al lado en vez de ver su propia mujer, empieza a tener eso también, y empieza a ver este tipo de pugnas y luchas y contiendas y envidias que no sirven para mucho. Versículo 14 dice aquí, la instrucción es vestidos del Señor Jesucristo. Nos tenemos que vestir. No te puedes esperar a que alguien te vista. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos a la mano tantas cosas que podemos tener acceso para proveer para la carne. Hay gente que invierte dinero en las cosas que van a ser para los deseos de la carne. La industria de la pornografía y otro tipo de industrias son de esas industrias que viven de los que proveen para los deseos de la carne. Andar en la luz
En Juan 3, 19 al 20, hablando de pureza, dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21, o 19, sí, 20 y 21, dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Si hacemos algo malo, pues preferimos que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Es decir, la noche, las tinieblas. Aborrece la luz, no quiere que nadie la vea, para que sus obras no sean reprendidas. No queremos, a lo mejor alguno se siente incómodo ahorita, dijo: híjole, ¿para qué vine? No me gusta esta plática. Porque estamos echándole luz al corazón. Y empiezo a decirlo, por mí comienzo, no estoy aventando piedras para allá. El versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz. Es decir, si hay algo que está en tu corazón, no tienes por qué avergonzarte. Y si tienes algo que avergonzarte, vienes a la luz para que le echen la luz a eso. Y es como una confesión, es como decir: ¿sabes qué? Vengo a decir esto, yo ando mal, necesito que ores por mí. Vienes a la luz, no te escondes de la luz. Estas son las formas de armas de luz más poderosas que te puedas imaginar. La pureza, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La pureza es un área en nuestras vidas donde es difícil ser auténtico. Queremos o no queremos vivir en santidad, eso va a ser otro tema a tratar, pero ahorita pureza estamos hablando. Y es aquí donde, para ser puros, pues no nos vamos a dar baños de pureza aquí. No se trata de eso, sino se trata de decir: ¿sabes qué? Esa es una meta en tu vida que estamos buscando alcanzar todos. Todos buscamos alcanzar eso, nadie está exento. Es difícil ser auténtico. Auténtico es decir, es difícil que no haya cola que te pisen. ¿Sí estamos entendiendo? Ahí lo dice la Escritura, lo dice el libro de Eclesiastés, lo dijo Salomón, de que no hay santos, ni aún uno, lo dice ahí en Romanos. Y que dice: Dios nos llama a hacer de la pureza una prioridad. Una prioridad. Una prioridad. Cuando alguien compra un anillo, quiere que sea un anillo de un diamante puro, con la menor cantidad de impurezas posible. Cuando alguien compra oro, quiere que sea un oro 99.99 de pureza. ¿Qué quiere decir? Que pasó por fuego refinado hasta que se le eliminó todas las cosas que pudieran contaminar ese oro. Dios nos llama a hacer de la pureza una prioridad. Cuando tenemos impureza en nuestros corazones, la impureza, fíjate lo que hace, nos roba nuestra visión, nos roba la claridad para entender a Dios, nos roba nuestro destino y nos roba nuestra autoridad espiritual cuando no hay pureza. Te vas a vestir de armas de luz y no tienes pureza, estás desarmado en el campo de batalla. La pureza es tu vestimenta para estar en el campo de batalla. Y el enemigo sabe que si tú no estás en pureza, él no te tiene miedo, porque no tenemos autoridad espiritual. ¿Sí? La pureza es antes de la santificación. Ahorita después veremos si nos da el tiempo y si no en la siguiente sesión. Pero la pureza viene como cuando viene el encuentro con Cristo y Él empieza a purificarnos, empieza a depurar. Y una vez que ya nos ha lavado de nuestros pecados, empieza el proceso de la santificación, que es algo que es un tipo de disciplina que tenemos que mantener a lo largo de nuestros días. La pregunta es: ¿cómo podernos purificar? ¿Cómo ser puros? ¿Cómo ser puros en un mundo que está lleno de baches y lleno de lodo y nos salpica a donde volteemos, nuestras conversaciones, los negocios con quienes tratamos? ¿Cómo ser puros? ¿Sí? Bueno, uno es por medio de la fe en la sangre de Cristo, ya lo vimos. Salmo 51:7 dice el rey David que había pecado y había participado en un crimen, había mentido, había escondido el secreto, pensaba que nadie sabía, pero Dios vino y lo desenmascaró. ¿Sabes por qué? Porque lo amaba y le dijo: David, estás perdiendo pureza.
y necesitas entender que tú tienes que ser puro. Yo estoy buscando la pureza de tu corazón. Salmo 51:7 dice: purifícame. Así empieza con la palabra purifícame con hisopo. El hisopo era una rama que usaban para meterla en el hebrillo donde había sangre y salpicaban a la gente cuando se reunía ante el sacerdote que estaba ahí en el templo en Jerusalén. Purifícame con hisopo y seré más limpio, más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está invitando al Espíritu Santo a que venga a purificarnos, que nos venga a purificar. David sabía que necesitaba una vestimenta de luz, de pureza. ¿Por qué? Porque ya había vencido a un Goliat, pero no pudo vencer a una tentación sexual. No podía vencerse a sí mismo, sus propios apetitos. Y se dio cuenta lo débil que era y cómo cayó. La segunda forma para lavarnos es la palabra. Efesios 5:26 dice que esta palabra ha sido para santificar a la iglesia, santificarte a ti y a mí, a los que nos están oyendo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, en la medida que estamos esta noche leyendo, está haciendo una forma de depuración. Nos está depurando, nos está purificando, está limpiando nuestra visibilidad, está limpiando nuestra situación, está volviéndonos a empoderar en autoridad espiritual. Ya el enemigo se está dando cuenta que tú estás renunciando a cosas, que tú te has arrepentido de cosas y ahora te estás vistiendo de una autoridad que ahora el enemigo te tiene temor, te tiene miedo y va a guardar su distancia porque estás caminando en pureza. Y la tercera cosa, el Espíritu Santo, 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe. La fe tiene que ser sometida a prueba. ¿Qué es eso de someter a prueba? Es meterla en el horno y dejar que esta fe sea probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Cristo fue llevado al desierto y fue probado. ¿Sí estamos? No que no era puro, claro que sí era puro, pero Él tuvo que pasar por el proceso. Fue tentado en todo, mas sin pecado, dice la Escritura. Él pasó libre, salió en el poder del Espíritu, con una autoridad espiritual, con una visión clara de lo que el Padre quería. Pero nosotros estamos imitando a Cristo y nos está diciendo que tu fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque Dios está buscando purificarnos, como al oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y ese es el Espíritu Santo. Decíamos en la plática del domingo que Juan el Bautista decía: viene alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué con fuego? ¿Cuál es el propósito del fuego? ¿Que se vean las lenguas de fuego nada más? No, está haciendo una obra de purificación. Nos está refinando el fuego adentro de nosotros. ¿Cuál es otra forma? Y es imitando a Cristo. Imitando a Cristo es donde mantenemos el curso de la pureza. Hay unos brazaletes que han salido por ahí, WWJD, que dice en inglés: What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y esa es un recordatorio de que si tú estás ante una situación, pregúntate: ¿qué haría Jesús ante esa situación? Si es una situación de tentación, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si es una tentación de robar o de mentir o de engañar o de esto o del otro, la pregunta que te tienes que poner, WWJD, que es en inglés What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. Tengo que pensar cómo le haría a Él en esta situación. Y Efesios capítulo 4, aquí nos habla de otra lista de las que vimos ahorita en Romanos 13. Aquí en Efesios 4, del 17 al 32, se los voy a leer despacito. Nada más vamos a leer la palabra y dejar que la palabra nos lave. ¿Les parece bien? Dejamos que la palabra nos lave. Dice: esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, ya no anden como el mundo,
El mundo anda en la vanidad de su mente. Ni se dan cuenta. Creen que ellos van a vivir eternamente. No saben que hay una eternidad que les está esperando. Esa es la vanidad. Andan matándose unos a otros, andan robando unos a otros y creen que así va a ser siempre y van a ser muy felices. Y no saben que esa es una vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido. Otra vez aparecen las tinieblas. Ya no entienden. Tienen la mente entenebrecida. Son ajenos de la vida de Dios. No conocen la vida que es en Dios. Ahorita estábamos disfrutando la presencia de Dios. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero disfrutar la presencia de Dios es la vida de Dios. Esto es lo que yo quisiera mantenerla. Me la quiero llevar conmigo a la casa. Quiero que esté conmigo en cualquier hora del día. Porque esa presencia es tan dulce, tan amorosa, tan rica, que nadie me la puede dar. Nada ni nadie me la puede dar. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, no saben, están en ignorancia. Decíamos el domingo, es una ignorancia. La gente que es ignorante es fácilmente atracada. O sea, le puedes robar con mucha facilidad, la puedes engañar con mucha facilidad, ¿sí? Y la ignorancia es la que lamentablemente aflige a muchos, aún cristianos. Ignorancia. ¿Por qué? Tal vez porque todavía el corazón está endurecido y necesita ser ablandado. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, este es un proceso donde te va conquistando. Imagínate que estás dándole la vuelta. Uso el ejemplo siempre de lo que es la atracción gravitacional. Un satélite que está dándole la vuelta a la Tierra y estás a buena distancia y no pasa nada, aunque hay una atracción. Pero si el satélite pierde potencia y se va acercando, la atracción de la Tierra es mayor y no tiene motores y va a venir y va a chocar, va a estrellar por la gravedad, la atracción gravitacional. Y eso es lo que está diciéndonos aquí, ¿sí? Se va perdiendo esa sensibilidad y poco a poco se van entregando a la lascivia y cometen con avidez toda impureza, toda clase de impureza. Es decir, toda cosa que va a detener y ensuciar tu pureza se te va a dejar venir en la medida que te vas acercando a aquellas cosas que te van seduciendo. Versículo 20. Aquí es donde hablamos de la imitación de Cristo. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos visto eso en Cristo. Al contrario, Él mantenía al margen al diablo, mantenía al margen las cosas que el mundo le ofrecía, las mantenía al margen, no se dejaba engañar por esas. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le hemos oído su palabra, si oímos su palabra con verdad, es decir, que la estás oyendo y la estás reteniendo, no nomás entra por aquí, sale por acá, la oíste con verdad. Y si en verdad ha sido por Él enseñados. ¿Quién nos está enseñando esta noche? Pues no es aquí Rodolfo Garza, ¿verdad? Yo creo que es el Espíritu Santo el que nos está enseñando, porque me incluyo. El Espíritu Santo nos está enseñando. Algo nos quiso decir el Señor. Yo tenía otro tema esta noche y lo cambié porque me enfrentó el Señor, me dijo: pureza, pureza. La iglesia necesita huir de pureza. Entonces dice aquí, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Todos traemos un pasado, todos traemos un estilo de pensar, como la cultura en la que vivimos, los programas que vimos, las televisiones, las películas, todo eso. El mundo nos está enseñando miles de cosas, todos los días, estamos chupe y chupe. Todo está entrando, está entrando. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahora la responsabilidad es despojaos del viejo hombre. Tenemos que luchar contra ese viejo hombre que traemos arrastrando. Es como una sombra. ¿Nunca te has dado cuenta que la sombra que te acompaña siempre es negra? Despojaos del viejo hombre. Este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, viciado quiere decir, viene ahorita y te dice una cosa, y viene al rato y te dice lo mismo. Y viene al rato y te dice lo mismo. Y viene al rato y te dice lo mismo. Y te está mareando con lo mismo. Está viciado conforme a deseos engañosos. Pero aquí me dice, versículo 23, renovaos. Ahora así, despójate, ahora renuévate. Renuévate en el espíritu de tu mente. Esta es la ropa
de luz. Esta es la vestimenta de las armas de luz. Renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate. Tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Cuando leemos la Escritura, dejar que la Escritura me enseñe y me corrija, y que cuando me dé cuenta que aquí dice una cosa y yo estoy haciendo otra, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero esa vieja manera de pensar, yo quiero una nueva manera de pensar. Renovaos en el espíritu de tu mente, porque es ahí donde la pureza es más atacada. Es la puerta por donde entra la impureza, por la mente. Versículo 24. Vístete del nuevo hombre. Otra vez, no esperes que alguien te vista. Vístete tú del nuevo hombre. Imita a Cristo, creado según Dios en la justicia, es decir, como lo haría Jesús, y en la santidad de la verdad. Es decir, la verdad me está alejando de las cosas del mundo y me está haciendo distinto, porque tú eres una persona distinta. Tal vez te parezcas a la gente de allá, pero tú eres distinto, ¿sí? Algo en un funeral de mi abuelo, me acuerdo muy bien, estaba mucha gente ahí en el funeral y estábamos al frente, Adrián y yo, con mis hermanos, y todos habíamos recibido a Cristo. La mayoría de la gente no, porque eran de la religión tradicional. Y estábamos ahí al frente de nosotros, y desde a mero atrás se levantó la gente y se acercó una señora y nos saludó y nos habló en español y dijo: yo soy de París, yo soy de Francia, yo estaba ahí atrás, pero yo sentí que aquí adelante ustedes son cristianos, ¿verdad? Ah, sí. Y nosotros ni siquiera una crucecita, un pescadito, aleluya, nada de eso. Pero quiero decirte que en el pueblo de Dios nos podemos identificar. Hay algo que nos identifica, hay algo que nos hace diferentes. Nuestro lenguaje, nuestro trato, nuestra manera. No que seamos mejores, sino nada más que ha venido el Espíritu Santo a identificarnos como hijos. Y los que están alrededor notan la diferencia, y ellos tienen la oportunidad de conocer a Cristo a través de nosotros. Así como yo conocí a Cristo a través de otros, ahora otros van a conocer a Cristo a través de nosotros. Versículo 25. Por lo cual, desechando, aquí todas son decisiones que tienes que tomar para mantener tu pureza. Desechando la mentira, deja de mentir. Habla la verdad, ya deja de mentir. No nos toca a nosotros mentir. Hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo le miento a un miembro del cuerpo de Cristo, estoy mintiéndole a Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces desechemos las mentiras. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Sí, nos podemos enojar. Ya vemos a Jesús que se airó cuando volcó las mesas ahí en el templo y tiró las monedas, soltó las palomas, chicoteó a medio mundo. Sí, pero no pecó. Algunos dicen, no, sí se enojó y ahí pecó. No pecó. Sí. Tenemos hasta cierto punto de parte de Dios un margen donde nos podemos enojar, pero es un enojo santo, no es un enojo que odia y que retiene y que busca venganza. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, resuelve tu enojo antes de que te vayas a acostar. Decide en tu corazón perdonar al que te ofendió. Decide en tu corazón pedirle perdón si te enojaste, si perdiste los estribos. Pídele perdón a la persona si puedes, y pídele perdón a Dios antes de acostarte, porque quién sabe si amanezcas. ¿Sí? Versículo 27. No le des lugar al diablo, no abras puertas. No es nada más en el enojo, nada más simple y llanamente, no abras puertas. Ten cuidado, no abras puertas con conversaciones, con una miradita, con una insinuación, con un programa. No abras puertas, no le des lugar al diablo. La Biblia dice que cuando el diablo sale, se va por un tiempo y luego regresa y ve que la casa está en orden, y luego va por otros 7 y entra porque la puerta estaba abierta. Y es peor el desastre postrero que el primero. ¿Por qué? Porque al principio estuvo bien, pero dejó abierta una puerta, y la puerta la dejó abierta. Se fue el diablo, vino y vio la puerta abierta y fue por otros 7. Dijo: me sacaste a la primera, pero a la segunda no me sacas. Ahora vengo con 7.
y va a ser peor tu situación. Entonces, aún para los cristianos, la advertencia sigue en pie. No deis lugar al diablo. Vístete de las armas de la luz, vístete de pureza. El que hurtaba, el que robaba, ya no robe más. Trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno. Y puedes trabajar porque tienes talentos, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Es decir, puedes trabajar, puedes juntar para ti, Dios te va a proveer y te va a sobrar para repartir. Tenlo por seguro, pero deja de robar. Versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea, sea buena para la necesaria edificación. O sea, ya no tienes por qué usar palabras del mundo, maldiciones, como que tratas de decorar el lenguaje y hacerte el chistoso o el interesante. No tienes que hacer eso. Habla bien, depura tu lenguaje, elimina esas palabras que el mundo las usa y las quiere enseñar como práctica. Ahorita tenemos a muchos políticos que dicen maldicionzotas así para sentirse simpáticos y sentirse parte del pueblo. La están regando. Ese no es el modelo que estamos buscando. Eso no es el modelo. Entonces necesitamos cambiar nuestro lenguaje para la necesaria edificación. Versículo 30, no contristes al Espíritu Santo. Lo tenemos operando en nosotros y el Espíritu Santo vive en pureza porque el Espíritu Santo es puro. Y Él, cuando nosotros nos contaminamos, estamos contristándolo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te selló, te puso un sello de propiedad, pertenencia para el día de la redención. Es que quítate de tu corazón amargura. Amargura es cuando fuiste rechazado por tu papá. Amargura fuiste tú una persona lastimada. Cuando se cae una manzana y le pega al suelo, en ese punto se empieza a echar a perder. Se ve después de unos días que se pone negro. Es ahí un impacto, algo que le pasó y se va amargando y amarga a todo lo que le rodea. El enojo, quítalo de tu corazón. La ira, dominio propio necesitamos. Gritería, no necesitamos gritarnos. Todo esto está apuntando a la pureza. La maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Esto es la pureza. La pureza busca esa benignidad. ¿Sí? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Eso es lo que la pureza necesita. Eso es lo que Dios busca en tu vestimenta. Esa es tu arma de luz. ¿Sí? Perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sí? Manteniendo la purificación. ¿Cómo mantenerla? 1 Juan 3:3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ya viene Cristo, se va a manifestar, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo vamos a ver cara a cara. Y hay que entenderlo, hay un proceso para verlo. Si tú tienes paja y tienes madera, la va a quemar. Si tú tienes algún tipo de joyitas ahí, baratijas, las va a fundir. Pero si tienes oro puro, si tienes puras joyas de primera, bien depuradas, vas a pasar por el fuego. O sea, porque Él es fuego purificante. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, prepárate desde aquí, porque seremos semejantes a Él cuando lo veamos. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, si tú tienes la esperanza de ver a Cristo cara a cara, entonces vas a tener que aprender a purificarte a ti mismo como Él es puro. Si tú tienes la expectativa de encontrarte con Cristo cara a cara, porque definitivamente viene el día que nos vamos a encontrar con Él cara a cara, si eso es verdad, entonces ¿qué debemos de hacer? Nos tenemos que purificar nosotros mismos, así como Él es puro. Esa es la señal. Andar en el Espíritu. Andamos en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 al 26 dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice: anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, sé lleno del Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Tienes que poner límites, tienes que aprender a decir no. Tenemos que hacer nuestra lucha. Tienes que acudir con alguien a decir: sabes que estoy batallando en esta área, por favor ayúdame, no puedo solo, necesito tu ayuda.
Y esas personas tienen que ser, especialmente los líderes, donde hay sigilio, donde hay respeto de que no va a ventilar tu situación al público o no te va a traicionar y va a usar eso en tu contra. Aunque puede haber gente así, porque sí los hay. Pero independientemente de eso, tu primer confesionario es Dios. Confesé mi pecado y Él me perdonó de todas mis iniquidades. Salmo 32 y Salmo 37, te lo dice ahí. Así que puedes abrirte con Dios, y lo dice 1 Juan 2, si has pecado, confiésalo delante de Dios, y Él es poderoso porque tienes un abogado que va a velar por ti, va a hablar y va a abogar a favor tuyo. ¿Sí? Versículo 17, todos los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. Así es que estos se oponen entre sí y no van a permitir que tú hagas lo que quisieras. Así es que si tú eres guiado del espíritu, no estás bajo la ley. El espíritu te va a guiar, te va a ayudar. Tú ya sabes cuáles son las obras de la carne. Ahí versículos 19 te dice cuáles son, y las puedes identificar, y tú sabes cuáles son. Y si sabes cuáles son, pues aléjate de ahí. Y si tú te das cuenta de una de ellas y decís, oye, yo practico eso, yo pensé que no era pecado, yo pensé que no era impureza, pues ahora te estás dando cuenta con la lista esta. Esta es otra lista, es la tercera lista que te enseño. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, estás casado y te estás metiendo con otra persona. Fornicación, no estás casado pero vives en amaciato con otra persona. Todavía no haces pacto ante Dios, sino que vives con una persona y te vas con otra persona y te vas con otra persona. Eso incluye el homosexualismo. Eso es fornicación. Y eso ofende a Dios y eso nos mantiene impuros. Inmundicia, hacer cosas indebidas, lascivia, todo lo que concierne a pecados sexuales. Idolatría, postrar tu vida ante imágenes y pedirles favores a otros nombres es idolatría, y eso te mantiene impuro. Lamentablemente es una verdad que afecta a la nación. Es una nación que no es pura, necesita ser purificada. Hechicerías, todo lo que son los chamanes y todo lo que son brujerías, el tarot, la ouija, todo eso es hechicería. Enemistades, no quiero ver a esa persona me cae mal, y empiezas a criticar y atacar a la otra persona. Enemistades te mantienen impuro. Pleitos, enojarte a cada rato con gente. Celos, que le tienes celos a las personas. Iras o contiendas, que estás peleando y hay una ira en tu corazón. Disensiones, que dice una persona una cosa y tú dices otra para darle en la torre o decir lo contrario. Herejías, todo lo que es contrario a la sana doctrina, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo ya acabó, que los dones no son para hoy, que la palabra no está completa, que hay otros libros mejores que este. Eso es herejía. Envidias, desear las cosas que no son tuyas. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, te lo está diciendo. Homicidios, aborto es homicidio. Matar a alguien es homicidio. Odiar a alguien en el corazón y matarlo en el corazón es homicidio. Borracheras, ya dijimos de eso. Orgías, desórdenes sexuales, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no son puros, no pueden entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios es puro. Necesitamos depurarnos de este lado. De este lado. Este es el nivel para las vestimentas de luz. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es el fruto de la pureza. ¿Cuál es el fruto de la pureza? Que amas a tu prójimo, amas a Dios por encima de todo, amas a tus enemigos, te amas a ti mismo, que hay gozo, independientemente si estás en abundancia o en escasez, que hay paz en tu corazón, no estás en pleito, que hay una paciencia tremenda, que no quieres forzar las cosas con la gente ni imponerte, que hay benignidad, que tratas con bien a los que te ofenden, que hay bondad, que das y no esperas nada a cambio, que hay fe, que tienes esperanza que pueda haber cambios, que hay mansedumbre, que te dicen cosas y te aguantas y tranquilo, no pasa nada. Déjalos, Dios va a hacer tu justicia, Dios es tu juez, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Templanza, aguantar las situaciones a como vengan y saber mantener la cordura y no perder
tu lugar. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Si vivimos, dice aquí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y purezas. El mejor lugar para refinar el corazón es la cruz. Ahí se depura uno. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y bien, no me quiero extender más. Yo creo que ya he dicho bastante. Lo demás lo puedes encontrar en la Biblia. Yo quiero orar ahorita. Sí, vamos a orar. Hemos hablado de algo que rara vez hablamos. Hemos hablado de algo que es de suma importancia. Yo creo que el Espíritu Santo por eso lo puso muy claro. Tienes que hablar de esto. Sí, porque yo vengo pronto. Así lo dice. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos ante ti a darte gracias porque nos has salvado de nosotros mismos. Nos has salvado del mundo y nos has salvado del diablo, Padre. Te damos gracias por tu sangre que nos ha comprado a precio tan alto, de tu propio Hijo, por amor a nosotros. Señor, esta noche la palabra ha sido como una luz que ha alumbrado en lugares oscuros y que tal vez has sacado a la luz cosas que tenemos en el corazón que te han contristado, que te han ofendido. Perdóname, Señor. Y yo le pido, Señor, que todo tu pueblo que está aquí esta noche, cada quien reconozca su condición y que también ellos, cada uno, te pida a ti perdón y se reconcilie contigo. Y en el perdón tú purifiques nuestros corazones, como lo dijo David. Purifícame con hisopo, Señor, y seré más limpio que la lana, que la nieve, Señor. Purifícanos, Señor, con tu palabra que hemos oído, que es tan poderosa. Es una lumbrera, es una luz que alumbra y nos deja en evidencia de nuestra debilidad humana y nuestra necesidad de ti. Señor, ayúdanos a seguir caminando en esta santidad, porque la noche está avanzada y se avecina el día, y queremos estar vestidos con las lámparas llenas de aceite, y que no nos encuentre tu venida desprevenidos, sino listos, en el nombre de Cristo, Padre. Porque el que tiene esta esperanza de que tú vienes algún día por nosotros, se purifica a sí mismo. Y esta noche nos purificamos a nosotros mismos, Señor. Así es que cada uno esta noche, yo quiero que te purifiques, yo contigo también. Purifícate a ti mismo. Reconoce tu condición, confiesa tu pecado y pídele al Señor que te lave, que te perdone, que te restaure, que te libere, en el nombre de Jesús. Si tenemos esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, purifícanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque queremos verte cara a cara, Señor. En el nombre de Cristo, gracias por pagar todos nuestros pecados, todos. En el nombre de Jesús, gracias por lavarnos con tu sangre. Gracias por lavarnos con la preciosa palabra que nos has dicho esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por refinarnos con tu fuego y refinar el oro y quitar la escoria y las impurezas de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. No queremos ofenderte, Padre. No queremos fallarte. Queremos caminar en santidad y sabemos que si tú nos ayudas, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amén.